Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El silencio fue la única respuesta entre nosotras, mientras nuestras miradas se cruzaban, intentando poner a prueba nuestra sinceridad. Su delicado cuerpo vaciló, preguntándose si realmente merecía la posición que me había dado, sobre todo bajo la mirada profunda de la Queen. Su mirada me mantuvo en mi sitio, impidiendo cualquier pensamiento que se despiera de los que pretendía, siempre firme e inquebrantable como una auténtica reina dictadora. El silencio significa que estás de acuerdo, ¿verdad? Bonita no sabía lo que era confiar o tener seguridad en alguien. Toda su vida solo había conocido el miedo. Miedo a no tener dinero mañana, miedo a no poder terminar sus estudios, miedo a que su madre encontrara sus ahorros y los gastara en alcohol y juegos de azar, miedo a que un día terminara siendo la esposa de Ken, y a veces ni siquiera sabía por qué quería seguir viva, pues conocía el miedo más que la felicidad, pero eso empezó a cambiar poco a poco, desde el día que la conocí. La reina había puesto su mundo patas arriba. Lo que una vez había caído ahora estaba en pie. Lo que nunca había sabido ahora lo estaba aprendiendo. Porque, aunque Bonita no lo supiera, Queen fue quien poco a poco le dio estas lecciones. Lo sintió al sentirse segura en su mirada. Lo oyó en su voz, firme pero reconfortante, que le reconfortaba el corazón cuando la provocaba, y lo sintió aún más cuando alguien que nunca se rindió ante nadie la dejó ganar pequeñas batallas entre ellas. Nadie lo sabía, pero Bonita sabía que Queen se entregaba a ella más que a nadie, y eso significaba mucho para alguien como Bonita. Al fin y al cabo, una mujer que siempre había estado en la cima no se doblegaba fácilmente. Cuando Bonita le pidió a Queen que la tratara como a una igual, no fue por orgullo, solo quería saber si, a pesar de las diferencias sociales y su difícil pasado, podía ser realmente valorada y respetada, porque hasta ese momento nunca había recibido eso de nadie, ni siquiera de su propia familia o de los amigos con los que creció. La reina no era del tipo que edulcoraba sus palabras para consolarla. Por el contrario, su expresión seria, como si estuviera enojada con el mundo, siempre estaba acompañada de acciones que hacían que el corazón de Bonita se conmoviera. Como ahora, probablemente no habría estado tan nerviosa por la frase que escuchó si Queen hubiera dejado escapar una pequeña sonrisa y acariciando su mejilla con las yemas de los dedos. ¿Desde cuándo se volvió tan seductora? ¿Por qué sonríes? Al final, Bonita no pudo contener la pregunta. La sonrisa de Queen era algo a lo que nunca se acostumbraría. ¿No puedo sonreír? Mi sonrisa no hace daño a nadie. ¿Quién dijo eso? Me duele el corazón, haciéndolo latir tan rápido. Si quieres que vaya contigo, bien, pero tengo una condición. ¿Qué deseas? Siempre me hablas de forma muy distante. No me gusta eso. Kirapat frunció el ceño. Siempre había hablado así desde el día que se conocieron, porque Bonita se daba cuenta ahora de que no le gustaba. Nunca te había visto así, Bonita. No me gusta o simplemente no te das cuenta. Dices que te juzgues sin saber la verdad, pero tú también me juzgaste, ¿no? Bonita replicó, haciendo una mueca sin darse cuenta. Hizo un puchero, un poco irritada por la provocación de Queen. ¿Y cuál es el intercambio que quieres? Kirapat suspiró, cambiando de tema. No quería discutir. Con Bonita esta noche, ambas necesitaban descansar. Mañana les traería muchas cosas que hacer juntas. Y no solo mañana, sino también los días siguientes. Cambiando de tema, la expresión de Bonita se relajó al ver a Queen asentir, confirmando que, de hecho, estaban cambiando de tema. De lo contrario, la testaruda Bonita, sin duda,
encontraría una razón para enfurruñarse y hacerla correr tras ella. ¿Vas a aceptar o no? Si no aceptas, te besaré. Aunque se diera un poco ante Bonita esa noche, Kirapat seguiría siendo quien era. A veces, incluso se sorprendía a sí misma por ceder ante Bonita en ciertas situaciones, pero no se sentía menospreciada por ello. Al contrario, la chica la volvía loca de tal manera que le daban ganas de abrazarla. ¿Puede alguien que esté equivocada hacer esto? Bonita levantó la cara con una sonrisa traviesa. Todavía creía que Queen debería ser castigada, no mimada como antes. Entonces, ¿debería corregir este error? ¿Y qué me darías a cambio, mi Queen? En lugar de responder, Queen frunció el ceño y acercó a Bonita. Colocando su pierna sobre su cadera, la sujetó con fuerza, ignorando el ligero dolor del movimiento. Si Bonita se diera cuenta, sin duda empezaría a quejarse. ¿Por qué te gusta burlarte tanto de mí? Bonita soltó una risa divertida. No le importaba que Queen la abrazara así. De hecho, disfrutaba viéndola mostrar sus virtudes y defectos. Si era algo entre ambas, quería saberlo todo.